Gracias le damos a Dios, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad una vez más de que estemos aquí en este grupo, en esta plataforma, con la oportunidad, ¿verdad?, de exponer su palabra mediante su Espíritu Santo. Y les invito a que cierren sus ojos para poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, mi Señor, porque nos das el privilegio, nos das la oportunidad de estar aquí en esta plataforma. Queremos escucharte, queremos escuchar tu voz y este tiempo, Espíritu Santo, es tuyo y deseamos que podamos poner en práctica cada una de las cosas que has de expresarnos en esta hora. Bendícenos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como sabemos, estamos estudiando el libro de Juan y hoy toca el capítulo número 3. Es un capítulo hermoso, a mí me encantó. Haber pues investigado un poco en algunas palabras que vamos a detenernos. Y antes de entrar en lleno a lo que es el capítulo 3, me gustaría pues citar el capítulo número 2. Capítulo número 2 desde el versículo 23 en adelante. Y me pareció bien interesante, pues esto que dice aquí, que mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Entonces, ¿por qué quisimos destacar, ¿verdad?, esta parte de este capítulo número 2? Porque tiene mucho que ver con el recibimiento que Jesús le hizo a Nicodemo en su encuentro. Entonces, como dice aquí, el Señor sabía los corazones, conoce el corazón, y cuando el Señor pues irrumpió en el templo, lo que está registrado en el capítulo número 2, el versículo 13, que habla con relación a cómo el Señor se puso al ver cómo los mercaderes y cómo los cambistas pues estaban utilizando el templo como un mercado. Eso impresionó mucho a Jesús y por eso vimos en el capítulo número 2 cómo Jesús hizo una limpieza en cuanto al templo, porque esas personas estaban profanando el templo. Entonces a Jesús le dolió y ver lo que ellos estaban haciendo allí. Entonces cabe destacar que así como vimos en el capítulo 2, que Yehudy lo mencionó, cómo es importante que nuestro templo esté en órbitas condiciones, que nuestro cuerpo esté pues reflejando lo que tenemos que reflejar, el nombre de Dios, la imagen de Dios a través de nuestro cuidado que tenemos que darle. Y como dije anteriormente, en los versículos 23 en adelante decía que Jesús conocía el corazón de ellos, como se registra en 1 Samuel 16:7, que dice que Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, Nicodemo había presenciado lo que Jesús había hecho en el templo y se quedó totalmente impresionado al ver la actitud de Jesús. Sin embargo, Nicodemo sabía lo que los mercaderes y lo que las personas estaban haciendo en el templo y que no era debido lo que ellos hacían. Sin embargo, tanto los otros fariseos como también Nicodemo no hicieron absolutamente nada en cambiar esa situación. Y aquí me quiero detener un poquito porque Nicodemo era un dirigente, vamos a decirlo así, era un dirigente de su iglesia. Y sin embargo,
a pesar de que él vio el pecado, vio las cosas inadecuadas que se hacían en el templo, él se quedó callado y no hizo absolutamente nada. Nosotros como dirigentes, el Señor nos manda a su iglesia a gobernar con responsabilidad, porque esa autoridad, ¿verdad?, nos la da Él, nos la da Dios, nos pone en X departamento para que nosotros podamos hacer el trabajo que Él desea que hagamos, dirigido por Él. Entonces, el hecho de que Él no haya hecho nada nos lleva a la reflexión de que nosotros como dirigentes no podemos incurrir en esto que hizo Nicodemo. Nosotros como dirigentes tenemos la responsabilidad de llamar el pecado por su nombre y no ser políticos, querer estar bien con nuestros hermanos a pesar de. El Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama a eso mismo, a prestar atención a las cosas que ocurren en el templo y con amor y oración hacer un alto. Entonces, vemos que Nicodemo presenció esto en el templo y vio a Jesús y Jesús, como dice en esos versículos, conocía los corazones de ellos y también conocía el corazón de Nicodemo. Y por eso vimos cómo Jesús recibió a Nicodemo, y vamos a ir a los versículos 2 en adelante, del capítulo número 3, que dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, Nicodemo era un fariseo de renombre, rico, magistrado, miembro del Sanedrín. Entonces, él viene a Jesús poniéndose, es decir, sabe que Jesús es una persona que no es estudiada, que quizás no está a su nivel, pero él se pone a su igual y dice que él es un maestro también, aunque él reconocía el poderío de Dios, de Jesús, por cómo Jesús hablaba. Porque dice en el capítulo 16 del Deseado de todas las gentes que Jesús hablaba como un rey. Es decir, Jesús hablaba con poder y como quien tiene autoridad, porque en realidad la tiene. Entonces, esas palabras de Jesús habían calado en el corazón de Nicodemo y él quería saber más acerca de Jesús. Entonces, él se le acerca y le dice estas palabras. Entonces, Jesús me encanta cómo él hace como un corte aquí a Nicodemo y no deja que él siga hablando, sino que él de una vez le dice, va al grano y va al tema de lo que Nicodemo, no es que Nicodemo quiere saber, no, porque dice en el Deseado de todas las gentes, en la página número 147, que Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él. Pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad y le dijo a Nicodemo que él no necesitaba un conocimiento teórico, porque ya él lo tenía. Ahora, por eso Jesús entró directo y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, me llamaron la atención, ¿verdad? Esta palabra de nacer. Entonces, nacer significa en griego genao. Y noten esta parte bien interesante que dice que significa procrear descendientes, producir descendencia, engendrar, parir. Eso no es nuevo para nosotros, pero el trasfondo espiritual que tiene que ver refleja algo bien interesante. Y esto significa, como instructores bíblicos o maestros, predicadores, a menos que hayamos sido engendrados de arriba, vamos a engendrar o a parir o a dar a luz hijos terrenales, hijos carnales o espirituales. Entonces, vemos un ejemplo en lo que Pablo dice
con relación a esta parte, en 1 Corintios 4:15, que nos dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo os engendré por medio de ¿qué? Del Evangelio. Y en Filemón dice algo parecido. En Filemón, el capítulo número 1, versículo número 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Filemón es el amo de Onésimo. Onésimo se había escapado de su amo. Entonces Pablo le predicó y le habló, y entonces él le dijo: ve, pídele perdón a tu amo. Y por eso él dice estas palabras. Onésimo se arrepintió y se bautizó, y él le mandó esta carta a Filemón con Onésimo, y él le dice esto: engendré a mi hijo en mis prisiones. Entonces nosotros, a nuevo, ya que ya lo hemos escuchado antes, significa de lo alto, ¿verdad? Entonces, procrear descendientes de lo alto, nacer de nuevo, es lo que significa. Entonces nosotros, como predicadores que somos, como maestros, nos llama a que nosotros debemos ¿de qué? De nacer de lo alto para poder procrear, para poder dar descendientes, hijos espirituales. Habíamos escuchado antes, había un comentario con relación a eso: no podemos dar lo que no tenemos, y no podemos alcanzar un nivel, es decir, no podemos predicarle a una persona que alcance un nivel que nosotros mismos no tenemos. Entonces, vemos como cuando buscamos esos tópicos, se nos aclara un poquito más las escenas en cuanto a lo que Jesús está diciendo aquí. Eso nosotros lo podemos obtener. Nosotros, hay una página que se llama Biblia Paralela, y usted busca ahí, pone su versículo bíblico y ahí le detalla esas palabras. Eso es totalmente hermoso, y a mí me llamó mucho la atención, y por eso quise compartirlo con ustedes. Entonces Jesús le dice eso a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le pregunta: pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como nosotros sabemos y hemos visto, ¿verdad? El Espíritu Santo, pues, es señalado o es de forma figurada presentado por diferentes símbolos, como agua, como fuego, como aceite, como viento. También, por ejemplo, el Espíritu Santo, si lo vemos como un viento en sus efectos y de manera de obrar, dice más de lo que podría significar. Es decir, todo un capítulo de figuras. Todo lo que hace el viento, si nosotros podemos acumular todas esas cosas, vamos a obtener muchísima información. Entonces, por ejemplo, buscar lo que significa espíritu, por ejemplo, en el vocablo hebreo, que se llama rúa, y en el griego neuma, se traduce no solamente por espíritu, sino también por viento, aire y aliento. Es decir, el contexto va a determinar el uso que se le está dando al término en ese momento. Entonces, puesto que viento no es sino aire en movimiento, y aliento es tan solo un sinónimo de vida impartida. Entonces, este emblema del viento o aliento, que representa los movimientos del Espíritu Santo, fue ilustrado simbólicamente en conexión con el aliento del soplo de vida de Adán, el primer hombre, en Génesis 2:7. Entonces, proféticamente,
lo fue en la visión del Valle de los Huesos Secos, del viento vivificador de Ezequiel. Eso lo podemos ver en Ezequiel 37, del 1 al 10. Y doctrinalmente los estamos viendo ahora cuando Jesús los cita aquí en Nicodemo, en los versículos que acabamos de leer, Juan 3, del 3 al 8. Entonces, si nos detenemos un poquito y seguimos buscando cómo el Espíritu Santo es simbolizado como aire, el aire nunca está ocioso, ¿verdad? El aire siempre está en constante movimiento y es indispensable y es esencial para la vida. Entonces, el aire es absolutamente indispensable tanto para la vida animal como también para la vida vegetal. Entonces, el aire que respiramos es uno de los elementos más necesarios de la naturaleza. Entonces, podemos pasar toda una vida sin vista, sin oídos, sin la facultad de hablar. Podemos vivir semanas sin alimento y días sin agua, pero solo breves minutos si nos falta el aire. Este se halla tan identificado con la vida misma que cuando dejamos de respirar, dejamos de vivir. Entonces, cuando una persona se ahoga, le dan primeros auxilios, ¿verdad? ¿Para restaurar qué? Para restaurar su respiración. Entonces, el Espíritu Santo también es simbolizado con el viento, el aire, que comunica el aliento de vida del alma. Entonces vemos cómo estas expresiones nos llevan un poquito más a la importancia de lo que estamos estudiando en esta mañana. Entonces, las expresiones del espíritu y aliento se usan en forma intercambiable según el simbolismo, según el significado, según lo que queremos resaltar. Entonces, lo vemos también al espíritu como el agente creador, el dador de la vida. Y en los días de la creación lo vimos como punto de partida. Es decir, no solamente somos arcilla común, sino que combinado este instrumento con el aliento de Dios, entonces somos ¿qué? Somos un ente viviente. Y eso lo vemos en Génesis 2:7, cuando dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es cuando le damos la connotación, cuando le damos la importancia a esta segunda alusión de la obra del Espíritu Santo. Porque dice también que se menciona aquí en Génesis al principio, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu ha sido siempre el instrumento creador. Este hecho sí aclara un sinnúmero de ¿qué? De misterios y explicación con relación a lo que tiene que ver con el ser humano. Entonces, la vida entró en Adán no como un impulso animal, sino como el soplo del omnipotente, que en Job 33:4 y en otros lugares se atribuye claramente ¿a qué? Al Espíritu Santo. Entonces, el acto formal material fue seguido por inspiración, animación e inteligencia. Y glorificamos el nombre de Dios por eso. Entonces, debido a esto, vamos a ser un poquito conscientes en la santidad de lo que es nuestro cuerpo, el valor y la importancia de la vida que hemos recordado, ¿verdad? Al presenciar cómo el Señor, mediante el Espíritu Santo, es la comunicación de vida, de vida nueva y sobrenatural, sea la creación del hombre o en su recreación. Esto es hermoso. Esto es, por la gracia de Dios, es el valor que nosotros le debemos de dar ¿a qué? A la vida que Dios nos ha otorgado. Entonces, también podemos ver
al Espíritu Santo como la obra de regeneración. Es divinamente declarada una nueva creación. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 5:17, cuando nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Efesios 2:10. Y también Tito habla claramente acerca de esta renovación por medio del Espíritu Santo, Tito 3:5. Entonces, el maestro presentó este nuevo nacimiento, como vimos, a Nicodemo de forma impresionante. Y volvemos y leemos y decimos que de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, cabe destacar que también y les invito a que puedan leer ese capítulo número 17 del Deseado de todas las gentes, que se titula así mismo Nicodemo. Nicodemo, al ser fariseo, a él se consideraba ya, al ser fariseo, al ser judío, se consideraba digno del reino de los cielos, digno del reino de Dios. Él conocía el evangelio, lo que Juan predicaba, que era un bautismo de arrepentimiento, pero según sus creencias, según él no necesitaba bautizarse, pues ya él tenía el cielo ganado. Y por eso Jesús le dice estas palabras: es necesario que tú nazcas del agua y del Espíritu. Entonces, solo una regeneración tal puede devolverle al hombre su perdida vida espiritual. En este caso a Nicodemo, ¿verdad? En este caso a Nicodemo, que pensaba que al él ser un renombrado fariseo, tenía el cielo ganado por las cosas que hacía. Recordemos que él tenía un conocimiento teórico con relación a las cosas de la palabra de Dios. Sin embargo, a nosotros también nos llama a reflexión esto. Dios desea devolver al hombre su pérdida de vida espiritual. Entonces, esa regeneración es de origen divino y sobrenatural. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. Entonces, por eso el Señor le dice a él que él necesita nacer del agua y del Espíritu. Entonces, como el viento, que lo cita en el versículo número 8, es invisible y sin embargo se ven y se siente claramente sus efectos, así también la obra del Espíritu de Dios en el corazón humano así obra. Es decir, mis frutos deben de verse cuando el Espíritu Santo mora en mí. Entonces, por eso lo señala o simboliza el Espíritu Santo como el viento. El viento yo no lo puedo ver, pero puedo ver sus manifestaciones. Puedo ver cómo mueve los árboles, puedo ver cómo mueve mi pelo, pero yo no lo estoy viendo, pero sí lo estoy sintiendo. Y el poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo. Entonces, en el camino a Cristo, en la página 57, dice algo bien interesante. Dice que como el viento es invisible y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma. Crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Entonces, esa conversación con Nicodemo a solas en el jardín, vemos cómo, o hemos visto ya las palabras de Espíritu Santo, aliento y viento, y tienen un significado similar lo que hemos visto en esa conversación.
en esa conversación con Nicodemo. Entonces, Jesús quería utilizar esos símbolos para el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no lo declaró así? Sin embargo, es precisamente lo que Jesús hizo. Nacido de agua o de viento. Es decir, en el original lo que Jesús dijo fue eso. Nicodemo, tú necesitas ser ¿qué? Nacido de agua y de viento. Es decir, una pareja de símbolos que ya hemos descrito. Entonces, se confirma el significado de lo que dijimos ahora de lo que es el viento. No podemos percibir su sonido, pero sí nos damos cuenta de su obra mediante sus manifestaciones. Entonces, el Espíritu sopla de donde quiere, como le rinde, como Él quiere, Él puede manifestarse. Entonces, de modo que la operación del Espíritu Santo es un factor importantísimo en el acto de regeneración. Es indispensable para cada alma que haya de ver jamás el reino de los cielos. Y Jesús, al conocer el corazón de Nicodemo, a pesar de cómo él fue a abordarle, el Señor vio en él un hombre sincero, un hombre que quería la verdad. Y Jesús no lo rechazó. Jesús le mostró la verdad, independientemente de su aptitud. En el fondo, Jesús conocía su intención. Y Dios conoce tu intención, Dios conoce también tu corazón. Y Jesús quiere decirte en esta mañana, yo quiero que tú seas una nueva criatura. Yo quiero regenerarte. No es un cambio que ocurre en la vida de la persona, es una transformación y es lo que Dios quiere hacer en mi vida y en la vida tuya. Entonces, el otro símbolo que usa es el agua, que con frecuencia pues lo comparamos con lo que es el bautismo, acueo, como el poder purificador y renovador de la palabra. Es decir, este es el segundo instrumento de regeneración. Es decir, y lo podemos leer esto en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos por la palabra de Dios. Él, por su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18. Entonces, en las Escrituras se emplean frecuentemente el agua y su poder purificador para simbolizar la palabra. Entonces, así lo podemos leer: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso se encuentra en Efesios 5:26. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Así que de modo que Dios obra por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mediante la agencia de la palabra. Esta misma interacción combinada de la palabra, Dios lo dijo en Génesis 1:3, cuando dijo, y dijo Dios, hagamos. Y en el versículo 6:9, que también dijo Dios, y que también, ¿verdad?, Dios utilizaba su palabra. Y del Espíritu, quien se movía, ¿verdad? Como lo vimos en Génesis 1:2, es lo que realiza el nuevo nacimiento, la creación, como la creación original, combinación con el Espíritu, combinación con la palabra de Dios. Y es maravilloso seguir desglosando, ¿verdad?, estos parámetros que el Señor nos pone en su palabra para que podamos ver un poquito más allá. Entonces, si seguimos leyendo, en los versículos 9 en adelante nos dice que le preguntó a Nicodemo, ¿y cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si Nicodemo hubiera sido bautizado con agua, eso hace referencia al deseo de todas las gentes, que él hubiera entendido lo que Jesús le estaba diciendo. Sin embargo, su ignorancia y su falta de profundidad en las cosas que él creía no permitió que él pudiera entender las cosas que Jesús les estaba diciendo. Por eso Jesús dijo, bueno, pero tú que eres el maestro de Israel, ¿no entiendes estas cosas? Entonces, el Espíritu Santo es quien nos hace a nosotros entender y nos hace comprender las cosas que está en su palabra. Y por eso dice aquí que era necesario, es propicio, es imprescindible, Nicodemo, que tú nazcas de nuevo. No es casualidad, no, es por la importancia, es porque eso es lo que te va a hacer a ti es lo que viene una transformación. Entonces, por eso sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces es sorprendente ver cómo cómo Jesús en estos versos destaca las palabras cree, las palabras vida eterna, las palabras condenado, y nos llama a la atención para que podamos prestar, ¿verdad?, importancia a lo que se está diciendo. Es urgente, es vital que nosotros podamos creer, que podamos demostrar eso que creemos en hechos en nuestra vida. No es algo fortuito que debe de pasar mañana bueno, es algo que tiene que ocurrir ahora, porque ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados y hemos sido regenerados. Por ende, es necesario, es imprescindible que seamos transformados. En los versos siguientes, que habla acerca de Juan, a mí me encanta Juan con relación a esta parte que cita aquí desde el versículo 22 en adelante, que dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y también Juan estaba en Enón junto a Salim, porque allí había mucha agua y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no habían encarcelado a Juan. Entonces se produjo una discusión entre sus discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron, pero Rabí, el que está contigo al otro lado del Jordán, el que estaba contigo, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. Entonces Juan responde, no puede el hombre recibir nada menos que le sea dado del cielo. Y me encantan las palabras de Juan porque en el capítulo número 18 también habla de Juan y de estos versos, y les invito a ustedes también a que puedan leerlo. Y me encantó la parte cuando dice que Juan sabía que él era quien iba a preparar el camino de Jesús. Juan sabía que iba a venir otro detrás de él. Juan sabía dónde estaba parado, en el sentido de que él no se elevó por encima o más allá del puesto que Dios le había dado. A pesar de que lo seguía la gente, que lo escuchaba, él estaba consciente de que él no era el Mesías, y así se lo hizo saber
a sus discípulos: no puede el hombre recibir nada menos que le sea dado de Dios. Es decir, le está diciendo a sus discípulos: Jesús tiene la potestad de hacer todo eso, es porque Dios así se lo ha manifestado. Y Dios también a nosotros nos ha dado una tarea especial, y es predicar su palabra, y es demostrar su imagen a tiempo y fuera de tiempo, donde quiera que estemos. Y es grato y es hermoso vernos como hijos de Dios, que no traspasa los límites que Dios nos ha dado. Que no nos elevemos que no nos elevamos por encima de las personas que están a nuestro alrededor, creyéndonos o más santos o más importantes que otros. No, porque Dios nos ha dado una tarea, y como el cuerpo de Cristo que somos, cada uno tiene una función importante que hacer. Todos somos importantes. Así que mi amiga o amigo que me escuchas, quizás no te toman en cuenta en la iglesia por algún cargo y tú quieres, bueno, órale a Dios. Dios pone o te va a poner donde Él quiera, no donde tú decidas. Y donde tú estás, aún estés sentado en un banco, Él quiere que tú resplandezcas y puedas reflejar el nombre de Dios, donde quiera que estemos. No poniéndonos ni por debajo, ni tampoco por encima. Y eso me gustó de Juan. Dice que vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Yo me gozo cuando mi hermano, cuando mi hermana, cuando mi amigo, cuando mi amiga tiene éxito, cuando ellos pueden resplandecer y ser la luz que Dios quiere que sea, ya sea en su trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea donde quiera que usted se envuelve. Debemos de ¿qué? De gozarnos cuando las personas que están a nuestro alrededor crecen, cuando se exponen al Señor. Y esto es lo que está diciendo Juan. Eso es lo que Él está diciendo. Es decir, yo me gozo porque ya hice el trabajo que el Señor me encomendó. Entonces, y me encanta más los versos que siguen al final, porque si prestamos atención, es como si Juan estuviera hablando exactamente como Jesús le está hablando a Nicodemo. Y escuchemos, en el versículo 31 en adelante: el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos, y de lo que ha visto y oído testifica. Pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Y entonces en el versículo, déjame ver, en el versículo en el versículo 11, cuando dice que de cierto te digo, de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos. Cuando vemos esta palabra aquí que de vista, dice que no simplemente es algo superficial, es algo que contemplamos, es algo que prestamos atención. Entonces, yo no puedo hablar de algo que que me pasó así y que ya yo dije, bueno, yo vi su color de piel, no. De manera detenida, de manera yo observé, yo miré, yo contemplé. Entonces, yo contemplo a Jesús diariamente a través de su palabra. Yo puedo hablar, como dice aquí, de lo que yo sé, es de lo que yo tengo que hablar, y de lo que yo he visto, yo tengo que testificar. ¿De qué yo tengo que testificar en el día de hoy, sábado? ¿Qué ha hecho Dios en mi vida que no ha sido algo superficial, sino que Dios ha manifestado en mí?
Entonces de eso que yo tengo que hablar, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho, de lo que yo he contemplado de manera vívida, no de lo que yo he escuchado de un tercero, sino que Dios quiere que yo testifique y hable con poder de las cosas maravillosas que Él sigue haciendo, está haciendo y hará en mi vida. Entonces, el Padre ama, a ver, en el versículo 33, el que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, Dios no da el Espíritu por medida. Si usted tiene su vaso medio vacío o medio lleno, hasta donde usted lo tiene, hasta ahí es que el Espíritu Santo va a llegar. Ahora, si usted está completamente vacío, el Espíritu Santo va a que sin medida va a rebosar. En el libro en el libro La venida del Consolador dice que se refiere a algo abundante, es decir, que el vaso va a estar tan lleno que se rebosará. Se botará el agua y nada puede, no le pueden introducir otras cosas. Entonces, eso es lo que hace Dios cuando nos vaciamos de yo. Y eso fue lo que hizo Juan. Juan en ningún momento fue egoísta ni egolátrico y esa obra dijo yo. No, Dios me envió. Y desde su nacimiento él entendió eso. Cuando nosotros entendamos que desde nuestro nacimiento Dios nos escogió para que hagamos una obra extraordinaria, entonces a esa misma medida le daremos la honra y la gloria. Y lo que hacemos, que no soy yo que lo hago, sino el Espíritu Santo que mora en mí, Él me va a llenar, y yo me gozo en el nombre de Jesús, porque a pesar de eso mismo, a pesar de lo que soy, un vaso roto, un vaso desechable, el Señor dice, no, mi amor, mira, yo te escojo, te rompo, vuelvo y te hago un bello vaso reluciente donde yo quiero morar. Eso fue lo que el Señor hizo con el templo. El templo estaba sucio y Él lo quiso limpiar. Y Él quería también limpiar a esos fariseos y a esas personas que estaban ahí. Sin embargo, como ya ellos estaban llenos de su egoísmo, no dejaron que Jesús entrara a través de su palabra. A pesar de que los rompió completamente, no quisieron darle la autoridad a Dios. Y en esta mañana Dios también quiere romperte, Dios quiere llenarte y darte el Espíritu Santo sin medida. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, mi hermana y mi hermano que me escuchas en esta hora, Dios te invita a recibir el Espíritu Santo sin medida. Él te invita a creer en el Hijo para que puedas ver y para que puedas tener la vida eterna. No fue para Dios de manera intencional que tú te unieras a los ángeles malignos y a Satanás. No, Dios nunca quiso eso para ti, ni lo quiere tampoco para mí. Por eso ha provisto de inmensidades cosas para que tú puedas llegar a sus pies. Entonces, te dejo, ¿verdad?, con el pensamiento de que podamos dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Dejar que su Espíritu Santo nos llene sin medida a través de darle el reconocimiento de todas las cosas que hacemos. Por más mínima, por más pequeña, Él lo merece. Y es hermoso porque Él no me ve a mí. Él ve ese vaso hermoso que ya Él creó. Y lamentablemente yo sigo viendo ese vaso dañado y roto. Dios no quiere que te veas así porque ya Él te está transformando. Así que
démosle la autoridad y démosle a Dios lo que Él merece, la honra y la gloria. Oramos. Grandísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, gracias. Gracias por tu hermosa palabra, porque se renueva cada día en nosotros. Gracias porque tu amor no tiene medida. No podemos compararlo con nada. Y siempre te veo, Señor, detrás de mí, corriendo para alcanzarme y ayudarme. Y yo ando corriendo, alejándome. Tú no quieres eso para mí, no quieres eso para nosotros. Ayúdanos a detenernos y a recibir lo que quieres darnos, Señor, que es la vida eterna, es una transformación para que podamos, Señor, parir, para que podamos crear descendientes, nacidos, hijos espirituales. Utilízanos cada día, Señor, para que podamos seguir pues aprendiendo más de tu palabra. Déjanos, Señor, que síguenos utilizando y ayúdanos, Señor, para llevar esa palabra a las personas que lo necesitan. Gracias por perdonarnos. Gracias, Dios, por tu amor y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.